Aleluya, gloria a Dios. Búscale ahora que el tiempo no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Búscale, seguro que te irá muy bien. Si me buscas con tu alma te darás de que se vive más seguro con él. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Así es. Búscale ahora que hay tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia, hermanos, palabra de vida, amigos, y todos aquellos que van a estar en sintonía de este programa a través de estos medios. Vamos a comenzar con este servicio. Estamos escuchando esta hermosa canción de nuestro hermano Oscar Medina. Búscale ahora que hay tiempo, y por eso estamos en este lugar. Venimos a buscar la presencia de Dios, su voluntad a través de su palabra. Así que vamos a bajar un poquito la música y ahorita vamos a regresar con este hermoso tema que vamos a estar hablando en este día, sobre cómo superar, cómo vencer el desánimo en estos tiempos. Así que Dios le bendiga, manténgase. Nos vamos a bajar a la música y ahorita le damos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Espero no me acompañó ningún peón, un ayudante, pero aquí estamos, hermanos. Dios les bendiga una vez más a todos. Iglesia, palabra de vida, amigos, y todos aquellos que se van a conectar en este día, todos aquellos que simpatizan con la iglesia, palabra de vida. Un saludo de parte de su servidor, Rodolfo Mesa, como pastor de esta iglesia, palabra de vida. Les saludamos, deseándole que esté pasando una hermosa tarde en este día tan asoleado. Gracias a Dios, ¿verdad?, por el tiempo que nos da. Así de que, hermano, pues en este hermoso día voy a estar compartiendo con ustedes este pensamiento de la palabra de Dios, basado ahí en el libro de Jeremías. Si usted está por ahí, quiere abrir su Biblia conmigo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 20. Ahí vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor, y de ahí vamos a estar sacando este tema: cómo vencer, cómo superar el desánimo. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, indudablemente mucha gente, quizás mucho cristiano, pueda desanimarse debido a que pues no estamos constantes viniendo a la iglesia como antes veníamos. Y por esa razón quisiera traer este hermoso tema: cómo podemos vencer el desánimo que a veces viene a nuestras vidas. Jeremías capítulo 20. Vamos a estar leyendo ahí en el versículo del 7 al 11 solamente. Jeremías 20 del 7 al 11, y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de el Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. Hablando Jeremías,
ni hablaré más en su nombre, o sea, el nombre de Dios. Ya no quería seguir predicando. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, o sea, si dejaría de predicar o si se desanimaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11 dice, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oramos hace unos momentos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, por tus bendiciones, oh Dios, por tu amor, por tu cuidado, Señor, por tu misericordia. En este día una vez más, Señor, aquí estamos como todos los jueves trayendo, Señor, un consejo de tu palabra. En esta hora, mi Dios, pedimos, Padre, tu gracia, pedimos tu bendición y te pido, mi Dios, que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición para aquellos que han de escucharla, Señor, ahorita o después. Que aquellos que están desanimados, Señor, aquellos que se sienten que ya no pueden, que tu palabra, Señor, que tu Espíritu, Señor, vivifique, Señor, esas fuerzas donde quiera que se encuentren, Padre, y que puedan, Señor, levantar, Señor, su rostro y que puedan, mi Dios, rejuvenecerse, renovarse una vez más, oh Dios, en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. La palabra de Dios, lo que leímos ahorita del profeta Jeremías. El profeta Jeremías indudablemente fue un profeta que Dios le llamó, dice, desde el vientre de su madre, y lo llamó para ser profeta de Dios, para profetizar en esos tiempos en los que el pueblo de Israel estaba viviendo. Un poquito de historia. El pueblo de Israel en esos tiempos estaba apartado totalmente de Dios, estaba entregado a la idolatría, a la apostasía, siguiendo otros dioses, haciéndose imágenes por donde sea, adorando un montón de cosas que a Dios no le agradaban. Y el profeta Jeremías, Dios le hablaba para traer palabra al pueblo, a la nación de Israel. Y la palabra que siempre traía Jeremías era de juicio, era de destrucción, porque es lo que Dios le decía debido a la condición de la nación de Israel. Y era la razón por la cual el pueblo de Israel no quería escuchar a Jeremías. Ni un líder, ni los sacerdotes, ni aun los reyes no querían escuchar el rey de Judá y los otros reyes, porque siempre traía palabra que no le gustaba a Israel. No es como ahorita, por supuesto, no, ahorita muchos profetas pues lo que hacían era sencillamente lo que hacen a veces es estar diciendo puras cosas bonitas o estar adivinando cosas que en realidad pues no es así. Pero bueno, la idea es que esta es una de las razones por las cuales Jeremías era menospreciado. Fíjese bien, el tema que quisiera ponerle o que le puse es cómo poder vencer el desánimo nosotros como seres humanos cuando vienen a nosotros los desánimos. Yo me imagino que en esta sociedad que nosotros vivimos, en donde se dice que hay como 7,000 billones de seres humanos, todos, creo yo, todos los seres humanos, hemos pasado por momentos de todo. Nadie puede decir, por supuesto, que jamás se ha desanimado, porque todos alguna vez nos hemos desanimado de alguna cosa. Desanimarse quizás de cualquier otra cosa, de cualquier cosa, a veces no perdemos mucho, pero desanimarse de las cosas de Dios está de por medio de nuestra alma.
está de por medio la salvación de nuestra alma, y eso indudablemente no podemos darnos el lujo de desanimarnos en las cosas de Dios, aunque estemos viendo lo que estamos viendo. Nadie puede decir que no se ha enfermado, especialmente en estos tiempos. Todos nos hemos enfermado, no digo del COVID-19, pero de cualquier enfermedad, todos en algún momento nos hemos enfermado. La idea es que nadie puede decir que jamás se ha sentido triste o que jamás ha pasado por situaciones, pruebas o cosas difíciles. Y el profeta Jeremías en estos momentos estaba pasando por situaciones difíciles. En los versículos más atrás de aquí, en el capítulo 18 y 19, Dios le enseña lo que va a hacer con Israel. Lo lleva a la casa de un alfarero y le muestra ahí cómo el alfarero hace una olla y cómo, si no le gusta, la vuelve a destruir. Y con eso le dice a Jeremías: ve y agarra a unos líderes de Israel, sacerdotes, y enséñales esto. Y siempre era así, siempre ese era el mensaje. Por esas razones que Jeremías no era querido por la nación. Había estado en un pozo, en un lodazal, después estuvo en la cárcel, ahí amarrado, total que sufrió mucho por dar el mensaje que Dios le daba. E indudablemente así va a ser siempre. Predicar la palabra de Dios, predicar juicios de Dios, indudablemente a veces mucha gente no los quiere escuchar. En estos tiempos que estamos viviendo, por supuesto que estamos viviendo en tiempos extras, si podemos decir, tiempos de misericordia. Creo yo, gracias a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, todavía la gracia no se ha acabado, pero la iglesia está por irse. Y en estos tiempos en los que mucha gente quizás por no venir a la iglesia se puede desanimar. Primera cosa que quisiera mencionarte es que, basado en este versículo, en el versículo 10 dice aquí, Jeremías estaba hablando y él menciona estas palabras: porque oí la murmuración de muchos, de todas partes. Le vino un temor por estar oyendo la murmuración de todo el pueblo de Israel, de todas las personas que querían lincharlo, que querían matarlo, que querían acabarlo, que querían que se desanimara. Y eso indudablemente, el estar oyendo. Primera cosa es que para poder vencer nosotros el desánimo, es muy importante poder comprender esto. No poner mucha atención, no escuchar lo que se menciona negativamente de nosotros, especialmente si es para desanimarnos. No escuchar las cosas negativas que a veces la persona menciona de nosotros, no ponerle atención a esas cosas. Cuando nosotros sabemos resbalarnos eso, sabemos quitarnos eso, la gente tiene que mencionar, la gente tiene que hablar. Usted sabe que el ser humano está programado, si podemos decirlo así, para enfocarse más en lo negativo. Hablar palabras de afirmación, que es un hermoso, uno de los lenguajes de amor, palabras de afirmación, es un tanto difícil para muchos seres humanos. Por esa razón es que a mucha gente le gusta el positivismo, la motivación, todo eso, porque hablar palabras de afirmación, eso ayuda, por supuesto, al ser humano, siempre y cuando exista un balance y que no sea totalmente pura motivación que no es bíblica. La idea aquí es que el profeta Jeremías, una de las cosas por las cuales se estaba desanimando, era porque escuchaba la murmuración que de él decían. Ponía atención a eso, se enfocaba en eso, si podemos decir. Y por esa razón es que él dice en el versículo 8, dice: ¿cuántas veces, todas las veces que hablo, dice, doy voces, grito violencia, grito destrucción o juicio, todo lo que iba a venir para Israel, que fue llevado cautivo a Babilonia? La idea aquí que él dice: ya no voy a mencionar más, ya no voy a predicar más. En otras palabras, voy a hacer caso a lo que la gente está diciendo de mí. Voy a desanimarme. ¿Por qué? Por estar poniéndole atención a la gente, a todo lo que ellos decían. Y él dice aquí: ni hablaré más en el nombre de Dios. Ya no quería hablar más, ya no quería predicar más, ya no quería dar más el mensaje. Pero dice aquí: no obstante, o sin embargo, había en mi corazón, en el corazón del profeta Jeremías, había como un fuego, dice aquí, ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o de contenerlo, o de apagarlo, pero no pude. Mire qué hermoso es poder entender esto, iglesia, amigos.
Cuando uno quiere desanimarse, o cuando la persona tiende a desmotivarse, a desanimarse, qué hermoso es poder sentir esto. Que aunque escuches cosas de afuera, negativas, todo lo que está aconteciendo, imagínate, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Si la persona se pone a escuchar mucho de todo lo que está aconteciendo, si te pones a escuchar mucho, digamos, Univisión, Telemundo, pues todas las noticias de CNN y de tantos programas que indudablemente nos dan lo que ellos quieren, nos venden la noticia más amarillista, y de estar escuchando mucho todo eso, claro que a veces puede tener desánimo porque es puro, hablan de puras cosas que está aconteciendo acerca de toda esta enfermedad. No estoy diciendo que no escuchen nada, porque también, claro que es importante a veces escuchar algunas cosas para saber cómo está el mundo, para compararlo o para poder meditar de acuerdo a las profecías bíblicas. La idea es que sabemos a través de la palabra del Señor que van a venir, por supuesto, muchas cosas por causa de lo separado que está el hombre de Dios, por causa de tanta maldad, tanto pecado. Hace poquito se celebró por allá en México todo eso de lo que es el LGBT, eso que no sé exactamente cómo se dice, LGBT, de lo que es el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso. Y claro que todo eso, como consecuencia, por supuesto, Dios tiene que traer juicio. Aquí la idea es que Jeremías, al estar escuchando todo eso, él tendió a desanimarse, y es lo que estamos mencionando. Nosotros no podemos enfocarnos tanto en lo negativo, que a veces se habla de todo lo que está pasando, o cosas negativas que hablan de ti. Porque eso, si alimentamos eso, indudablemente eso va a causar que la persona se desanime. Y es lo que estaba pasando a Jeremías. Pero lo más hermoso aquí es de que cuando uno quiere desanimarse, al igual que Jeremías, él comenzó a sentir un fuego dentro de él. La presencia del Espíritu Santo que él tenía, el fuego de Dios, el llamado de Dios que él tenía, eso le hacía levantarse, eso le hacía estar inquieto, eso le hacía sentirse que tenía que predicar la palabra de Dios, que tenía que dar el mensaje de Dios. Y eso indudablemente, iglesia, es lo que nosotros tenemos que seguir siempre. En estos tiempos en los que yo sé que las iglesias no están abiertas, o gracias a Dios nosotros estamos allá afuera todos los domingos a las 10:30 compartiendo la palabra, pero hay iglesias que todavía no pueden hacer eso, no tienen la manera de hacerlo, solamente a través de online o de estos medios. Y hay mucha gente que puede desanimarse. Hay mucha gente que no busca de Dios, que si no se alimenta, que si no ora, que si no medita en la palabra de Dios, va a tender a desanimarse. Pero lo más importante es de que si existe un fuego ahí en tu corazón, que debe de haber, que no se apague ese fuego. Tenemos que seguir buscando a Dios, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando el mensaje en donde lo podamos hacer. Tenemos que seguir dando este mensaje al perdido de que Cristo viene, de que Jesucristo es la única solución para este mundo perdido. Y tenemos que seguir dando ese mensaje, no tenemos que poner atención a todo lo que a veces negativamente se escucha. Usted sabe que las cosas negativas desaniman mucho a una persona. Especialmente cuando se habla de uno, cuando se habla de una persona algo mal, y estar escuchando eso tiende a desanimarse. Por eso es que el profeta Jeremías estaba pasando por esto, y él quería renunciar a dejar de predicar, quería renunciar a su llamado. Eso pasó con muchos hombres de Dios. Si vemos ahí en 1 Reyes 19:4, ahí el profeta Elías también quiso desanimarse cuando escuchó de que Jezabel lo andaba buscando y quería mocharle la cabeza, quería matarlo. Él también se fue huyendo y se escondió por ahí en una cueva. Y ahí en esa cueva Dios trató con él y Dios le habló. Y eso es lo más hermoso, que cuando nosotros nos desanimamos o cuando pasamos por esa racha, por esos tiempos, qué hermoso es cuando Dios nos habla. Qué hermoso es cuando sientes el llamado de Dios. Qué hermoso es cuando sientes que no puedes desanimarte, que ahí está Dios tratando contigo, que ahí está el Espíritu Santo diciéndote: hey, wake up, tienes que despertar, tienes que levantarte, tienes que avivar ese fuego que está en ti. Pero no escuches todo lo negativo que muchas veces se habla de nosotros, o que escuchas en este mundo. Todas las cosas que, si tú sabes que te desaniman algunas cosas, no las oigas. Sencillamente, mejor escucha la palabra de Dios, mejor ponte a leer, ponte a orar. Las cosas que te desaniman, sencillamente no las escuches, no les pongas atención. O si las escuchamos unos momentos, o
por lo que sea, por educación, pero después no seguirle dando vueltas a eso, porque eso es como si te estás alimentando de lo negativo y eso va a traerte, por supuesto, desánimo. Entonces es muy importante poder entender eso. Cuando Moisés manda a los 2 espías a explorar la tierra, tú sabes lo que aconteció ahí. La palabra de Dios dice que 10 personas o 10 príncipes, 10 líderes vinieron hablando negativo de la tierra prometida, de lo que Dios ya les había prometido que se les iba a dar. Solamente 2 vinieron hablando positivo. Solamente 2 dijeron, podemos hacerla, podemos conquistar esta tierra, vamos a vencer a los gigantes. Todos esos gigantes, todos esos enemigos, todos esos pueblos representan todos los desánimos que vienen a nuestra vida. Pero aquí el punto es que estos 2, Josué y Caleb, ellos no estaban enfocados en los gigantes, no estaban escuchando a los gigantes. Imagínate David, si se pone a escuchar a Goliat, ¿qué es lo que Goliat le decía? O sea, lo trató de una manera mal. Le dijo, voy a acabar contigo, voy a darle tu carne a los perros. En otras palabras, te voy a hacer trizas ahorita. Imagínate a David, siendo un joven, si se pone a escuchar a este gigantón, o le pone atención, en otras palabras, se deja que esas palabras penetren en su corazón. David se pudo haber desanimado como todo ser humano, pero él no le ponía atención a esas palabras. Él contradecía esas palabras. Lo que Goliat le decía, él decía todo lo contrario y él se le aplicaba a él. Esa es la idea, que nosotros no podemos enfocarnos en lo que te desanima. ¿Qué es lo que te está desanimando? ¿Qué es lo que te puede desanimar como cristiano? ¿Qué es lo que haces que te desanima? ¿Qué es lo que escuchas que te desanima? ¿Qué es lo que haces o qué es lo que dejas de hacer que te desanima? Tenemos que, por supuesto, poner atención a eso. ¿Qué es lo que estás escuchando? Algunas personas en este tiempo pueden tender a deprimirse, a tener ansiedad, a tener desánimos, a tener estrés, por preocuparse, por tener temor de todo esto. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás pensando también? Porque recuerda que dice Proverbios que el hombre es lo que piensa muchas veces, o el ser humano. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos pensando, qué es lo que está dominando nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo, o sea, la palabra viviendo en nosotros. Eso es lo que va a hacer, por supuesto, no desanimarnos. Les decía que qué hermoso sería que nosotros como seres humanos pudiéramos hablar siempre palabras de afirmación. Podríamos siempre mencionar y estar mencionando palabras que animen y no que desanimen, palabras que construyan y no que destruyan. A nuestros hijos, a nuestras amistades, familiares, a hermanos, a miembros. Siempre palabras que animen, palabras que edifiquen. Pero a veces el ser humano le es difícil hacer eso, especialmente a unos es más difícil. A veces están más enfocados en las cosas negativas que en las cosas positivas. Entonces, no hay que poner mucha atención a eso. Segunda cosa, para nosotros poder vencer el desánimo que a veces, o para que un ser humano venza el desánimo que a veces viene en sus vidas, que es natural, que puede venir, tiene que, de acuerdo al versículo 9, dice aquí, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para vencer el desánimo que a veces viene a nuestras vidas, tú tienes que saber, tienes que tener bien claro que Dios es el que te ha llamado. Mira bien esto. Tienes que tener, no se te tiene que olvidar que no te llamó el que te quiere desanimar, que no te llamó los gigantes, que no te llamaron el enemigo, que no te llamó algunas amistades que quieren desanimarte, que no te llamó el pastor o la pastora, que no te llamaron algunos hermanos, que el que te llamó es Jesucristo.
Es Dios mismo el que te hizo el llamado. Si tú ya conociste a Jesucristo, es Dios el que te hizo este llamado. Y si es Dios el que te ha llamado, que no se te olvide eso. Que cuando vengan los desánimos a tu vida, que cuando vengan las luchas, las pruebas, cuando te quieres desanimar y cuando quieras soltar la toalla, como por ahí se dice, o colgar los guantes, recuerda quién te ha llamado. Eso es importantísimo recordarlo. Jeremías quiso dejar de predicar, dejar de estar hablando de Dios, pero él entendió que el que lo llamó es Dios, porque él sentía ese llamado desde su vientre, desde su corazón. Dice que desde sus huesos había en su corazón, dice, como un fuego ardiente en sus huesos. Él lo sentía, él lo experimentaba. Él sabía que Dios estaba llamándole. Y esto es algo muy importante, iglesia, hermanos. ¿Quién es el que te ha llamado? Que no se te olvide eso, que no se nos olvide eso. Es Dios el que te ha llamado. Es Jesucristo el que un día te dijo, al igual que los discípulos, ven, sígueme. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es Dios el que te ha llamado. Y si Dios te ha llamado, Dios es el que va a proveer para que tú sigas adelante. Él ya nos dejó la herramienta, ya nos dejó su palabra, ya nos dejó la oración, nos dejó su Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir adelante. Es importantísimo tener en cuenta esto. ¿Quién es el que te ha llamado? ¿O quién tú piensas que te ha llamado? Con Él es con el que tienes que tener esa relación. En estos tiempos hemos dicho mucho esto. No nos cambiamos de religión. No. Religión es lo que teníamos antes. Nunca invitamos a una persona que se cambie de religión. Eso no sirve. Ya la teníamos antes. ¿Qué caso tendría? Lo importante es que comiences a tener una relación personal con Jesucristo, día tras día, minuto tras minuto, hora tras hora. Una relación con Jesucristo. Eso es lo que va a hacer que no te desanimes. Por eso es que en estos tiempos en los que ya no estamos tanto en la iglesia como antes, no venimos como antes, como lo hacíamos antes, que veníamos a orar aquí los martes, que estábamos orando, clamando, intercediendo, poniendo peticiones. Gracias a Dios que a través de los medios que existen, mi esposa está teniendo estos meetings a través de Zoom con las hermanas y ahí están orando, están poniendo peticiones. Los varones también vamos a estarlo haciendo cada 15 días en las yardas, no por medio de Zoom. Yo sé que los varones a veces es un poco más difícil agarrarlos, pero por medio de las mujeres es por medio de Zoom, pero nosotros vamos a estarlo haciendo cada 15 días por medio en las yardas. Al cabo no somos muchos, guardando la distancia, el aire libre, podemos allí seguir con los estudios de varones y vamos a estarlo haciendo. Pero antes teníamos este servicio de oración. Es bien importante poder darnos cuenta de eso, que es Dios el que te ha llamado. Ahora que no estamos en todo esto, tienes que saber tener una relación con Jesucristo. Tienes que saber llevar a tus hijos al altar, tienes que saber orar. Ahorita que los que tienen sus niños pequeños, que se haga ese hábito. Ahorita que saben que jueves a las 7 es el servicio, sentarnos ahí en la sala, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la predicación de este día, que ellos se acostumbren a que los jueves a las 7 es servicio, que los domingos a las 10:30 es servicio, y que los varones y las mujeres, los varones a las 7 los martes y las mujeres los miércoles también a las 7 por Zoom. Tiene que hacerse un hábito esto, sacar tiempo para eso, poder dedicar allí 100% esa hora o ese tiempo que estemos juntos los hombres o las mujeres, poder dedicarlo 100% a eso, porque así es como se aprende y así es como vamos a poder poner más atención. Así es de que Jeremías sabía a quién lo llamó. Eso lo hizo otra vez despertar, en otras palabras. Eso lo hizo otra vez decir: tengo que seguir adelante, porque es Dios el que me ha llamado. No me llamaron estos israelitas, no me llamaron estos judíos, no me llamaron esta gente que me quiere desanimar. Él sabía que Dios lo había llamado y él sabía que tenía un compromiso con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos como iglesia. Fuimos llamados por Dios. Tenemos un llamamiento santo para seguir adelante.
Y la Biblia dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Así que tenemos que seguir, por supuesto, como Pablo decía, proseguir a la meta, al premio, no desanimarnos. Así de que, si acaso no te sientes animado, no te sientes motivado, no te sientes entusiasmado, no te sientes con ganas de buscar de Dios, recuerda, Él es el que te ha llamado. No te llamó el pastor, no te llamó nadie más, te llamó Dios. Y si Dios te ha llamado, ten una relación personal con Él y anímate, levántate, motívate si es que estás desanimado. Busca de Dios, levanta la cabeza, porque recuerda, Cristo viene por su iglesia. Así es, estamos viviendo ya en minutos prestados, si podemos decirlo así. Ya todo está cumplido. Ya nomás esperamos que se levante lo que tenga que levantarse. Dice la tercera cosa que tenemos que pensar en esto. Tercer punto, cuando a veces nos sentimos desanimados, es reconocer esto. Basado en el versículo Jeremías 20:11. Él, después de decir estas palabras, dice en el versículo 11, después que oyó la murmuración, versículo 10, del versículo 9, después de que se da cuenta que Dios es el que lo ha llamado y que en su corazón estaba la presencia de Dios. En el versículo 11 dice: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Mas el Señor, Jehová de los ejércitos, está conmigo como poderoso gigante. Él dijo estas palabras. Él primero escuchó la murmuración, se quiso desanimar. Después se dio cuenta quién lo llamó, sintiendo en su corazón ese deseo de predicar. En sus huesos tenía ese llamamiento, en todo su ser. Y en el versículo 11, él dice, la otra cosa, cuando a veces te sientes desanimado, es que te des cuenta que Dios está contigo como un poderoso gigante. Y que si Dios está contigo, tienes que reconocer que Él te va a dar la victoria. Porque con Dios no se pierde. La victoria Él nos la va a dar en medio de la lucha, de las pruebas, en medio del desánimo. Él te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria ya es tuya. Ya te la dio. Ya Él venció en la cruz del Calvario por ti. Ya no tienes que estar esperando que Dios te justifique, que Dios te perdone, que Dios te limpie, que Dios te purifique, que Dios perdone tu pecado, que Dios salve tu alma. Ya lo hizo. Él ya te dio la victoria. Él ya nos dio la victoria. Nosotros lo que tenemos que hacer es agarrarla, apropiarnos de ella. Así como cuando a veces estamos viendo, pues qué sé yo, un partido de fútbol o de béisbol o de básquet o boxeo o lo que sea, y tú tienes un favorito. ¿Qué pasa cuando ese favorito gana? ¿Verdad que tú dices, ganamos? Tú te apropias de eso y tú ni siquiera peleaste, tú ni siquiera corriste, ni siquiera te cansaste, tú ni siquiera sentiste los golpes o las patadas. Pero tú dices, ganamos cuando le vas a cierto equipo. Así nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él tomó tu lugar, tomó nuestro lugar. El que fue a la cruz del Calvario, el que quedó ahí crucificado en esa cruz, no fue nomás nuestro Señor Jesucristo, fuimos nosotros. El que, así como Cristo resucitó, también nosotros cuando venimos a Él, hemos resucitado para vida nueva. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Así como Él resucitó, también nosotros hemos resucitado. Así como Él venció, también nosotros tenemos que saber que estamos sentados, dice la Biblia, con Cristo Jesús en lugares celestiales. Así nos mira Dios. ¿Cómo te ves tú entonces? ¿Cómo nos vemos nosotros? Así tenemos que vernos, como Dios nos mira. Me gusta decir este pensamiento. Una cosa es lo que la gente dice de ti. Otra cosa es lo que Dios dice de ti, pero otra cosa es lo que tú piensas de ti. ¿Qué es más importante? Lo que la gente diga de ti, pues tienen que seguir hablando. Que den, decía por ahí nuestro obispo, que den misa de 3 padres o de 3 curas, lo que sea. La gente va a seguir hablando. Nosotros también vamos a estar escuchándonos. Nosotros también vamos a estar hablando de nosotros. ¿A quién le hacemos más caso? ¿A quién escuchamos más? Esa vocecita que siempre te está diciendo.
¿A quién le hacemos más caso? Tenemos que hacerle más caso a lo que Dios dice. Dios dice que Él ya nos dio la victoria, que nos va a dar la victoria. En medio de toda esta cosa que está pasando, Dios ya nos dio la victoria. La iglesia es victoriosa. Así es como nosotros tenemos que vernos. David se miraba un vencedor. David se miraba, por supuesto, venciendo a Goliat. Le decía lo que iba a hacer. Todo el ejército tenía miedo, Saúl tenía miedo, pero David no tenía miedo. Él traía ese entusiasmo, traía esa motivación. ¿Por qué traía esa motivación? Porque él ya sabía que Dios le iba a dar la victoria. Él ya sabía que Dios les había prometido la tierra, que fluía leche y miel y que se les iba a dar. Él ya sabía que Dios ya había vencido a sus enemigos, aunque todavía no lo miraba. Cuando salió Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, él también dice que fue avanzando y fue caminando y él iba mirando la ciudad que Dios le había prometido. Imagínense nosotros, si leemos Apocalipsis, miramos ahí todas las promesas, todo lo que va a venir, todo lo que nos espera como iglesia de Jesucristo. Vamos a irnos a las bodas del Cordero, vamos a ir a lo que viene siendo el tribunal de Cristo, donde va a estar la iglesia para recibir galardones de acuerdo a lo que nosotros nos esforzamos aquí en la tierra. Así de que no te desanimes, iglesia, amigo que me escuchas. Enfócate en estos 3 puntos. Ya para concluir, enfócate en estas 3 cosas. Así como Jeremías, en su Biblia, si usted mira ahí antes de empezar el versículo 7, dice el lamento de Jeremías. Él se estaba lamentando por lo que la gente decía de él. Eso comenzó a desanimarlo. Su primera cosa que dijimos, no te enfoques en lo que la gente dice de ti negativamente. No hay que ponerle mucha atención a eso. No te alimentes de eso, porque eso nos va a desanimar. La gente a veces queda traumada, la gente a veces se le graba a uno muchas cosas de cosas tristes, de cosas del pasado, de cosas que a veces te desaniman, de cosas que acontecen. Hay gente que a veces tuvo un accidente, por decirlo así, de carro, y a veces quedan traumados o tienen miedo de volver a manejar. Existe siempre ese temor. Y eso desanima a veces al ser humano de continuar, de hacer cosas, de hacer lo mismo, porque esas cosas a veces te detienen por estar escuchándola, por estar mirando, por estar poniendo atención. La única manera de poder vencer todo eso es no haciendo caso a eso, haciéndole caso a Dios, que sería lo mejor. Entonces Jeremías también sabía que Dios lo había llamado. Recuerda, iglesia, hermano, es Dios el que te ha llamado. Amigo, es Dios el que te está llamando, no es nadie más, es Dios el que te está llamando. Si tú sientes ese llamado, si tú sientes ese deseo, no hagas duro tu corazón. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Recuerda, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados. Él ya pagó por tus pecados. Tú lo que tienes que hacer es creerlo, recibirlo, confesarlo, apropiarte de esa victoria que ya Dios te ha dado. Él ya nos dio la victoria. Hace poco le decía a una persona, porque de lo importante que es la gracia, de lo importante que es entender el llamado de Dios y que nosotros ya somos más que victoriosos. Le decía a esta persona, porque la oía hablar, y esta persona decía, no, pues todos tenemos que ir a dar cuentas. Yo le decía, ¿usted va a dar cuentas a Dios? Decía, pues sí, claro. Y le decía, ¿y cómo se mira? ¿Cree que la va a hacer o cree que no la va a hacer? Y decía, pues no estaba segura. Empezó a decir, depende de lo que haya hecho, las obras. Si nosotros, iglesia, estamos seguros de que Cristo pagó por nosotros, ya la iglesia no va a tener que dar cuentas. Ya Cristo dio cuentas por ti, ya Cristo pagó por ti. Lo que nosotros jamás podíamos pagar, ya Cristo pagó por ti. Y si nosotros no debemos nada, ¿por qué vamos a ir a presentarnos delante de un juez? Ahí vamos a estar delante de un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos justificó, Él es el que nos salvó. Nosotros, si no debemos nada aquí en la tierra, no vamos a ir con un juez. Vamos con un juez cuando debes algo. Pero si alguien paga por ti, ya no vas a tener que ir
Así es, iglesia, así que nosotros tenemos que sentirnos victoriosos, tenemos que sentirnos seguros de que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros y que de la manera que nosotros nos vamos a desanimarnos es saber que Él ya nos hizo victoriosos. Aunque hay a veces batallas que perdemos aquí en la tierra, en esta lucha que tenemos, pero espiritualmente en el futuro ya Dios nos mira victoriosos, a la iglesia la mira victoriosa, y eso indudablemente es lo que tenemos que agarrarnos y eso es lo que tenemos que hacer. Así de que, iglesia, recuerda eso, no hagas caso a las cosas que te desaniman, hazle caso a tu llamado y ten presente que en Dios nunca vamos a perder. En Dios somos más que vencedores, en Cristo somos más que vencedores. Así es de que Dios les bendiga mucho. Sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos buscando de Dios, sigamos alimentándonos de lo que nos anima y no escuches lo que te desanima. No escuches tantas noticias que desaniman. Mejor escucha algo que te va a animar a buscar de Dios. Así de que, iglesia, Dios les bendiga mucho. Vamos a estar haciendo una oración por todo esto que está aconteciendo, por todos aquellos que quizás se han desanimado. Hay mucha gente que se ha desanimado, hay mucha gente que se le es difícil a veces servir a Dios por escuchar tantas cosas, malos testimonios y tantas cosas que se pueden mencionar negativo. Pero todo eso no tenemos que escucharlo. Hay que escuchar una vez más lo que te anima, lo que te motiva a servir a Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Enfócate en eso, en lo que Dios tiene para ti. Y mirando eso, vamos a animarnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, oh Dios, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor, que viene a nuestras vidas, Señor, en esos momentos de desánimo. Tu palabra que nos enseña, Señor, cómo poder vencer, cómo poder superar, Señor, los desánimos que a veces vienen a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para no enfocarnos, para no poner atención en todas las cosas negativas que están aconteciendo, sino mirarlo de una forma profética, de una forma escatológica, mirarlo de una forma, Señor, que nos motive a darnos cuenta de que todo eso son señales de que tú vienes por tu iglesia y que podamos, oh Dios, estar preparados. Ayúdanos, Padre, para poder entender que tú eres el que nos has llamado, que cuando vengan esos desánimos a nuestra vida, así como Jeremías, así como Isaías, así como Pablo, así como todos los hombres y mujeres de Dios, ellos supieron que tú eres el que nos has llamado, que tú les llamaste. Así nosotros también, Señor, aquellos que se han vuelto atrás, aquellos que se han desanimado, Dios, yo te pido, Padre, para que puedan recapacitar como el hijo pródigo y para que puedan, Señor, entender que eres tú, Señor, el que nos ha llamado. Y que si alguien se ha desanimado por cuestiones que han acontecido a sus alrededores, que entiendan que todo eso no tiene por qué influir en sus vidas para desanimarse, sino que tú eres el que nos has llamado y tú jamás, Señor, nos vas a condenar, tú jamás nos vas a acusar, Señor. Sabemos que en ti, Padre, somos más que victoriosos. Sabemos que en ti, Señor, somos vencedores, es lo que tu palabra dice. Manteniéndonos, Señor, en ese pensamiento, Señor, sabemos que vamos a poder vencer, vamos a poder superar todo desánimo, Señor. Todo lo que quiera venir a nuestras vidas a desanimarnos, toda palabra mentirosa, toda palabra de desánimo, en el nombre de Jesucristo. Cancelamos todo eso, Señor, y te pido, mi Dios, para que tú, Señor, animes a través de tu presencia, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, a aquel que se encuentra desanimado. Enséñale, Señor, muéstrale, revélale qué es lo que tiene que hacer, Señor, para poder animarse, para poder levantarse, Señor, para poder despertar, Señor, para poder darse cuenta que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales y que si queremos estar, Señor, contigo, queremos participar, Señor, de las bodas del Cordero, si queremos irnos contigo en el arrebatamiento, tenemos que mantenernos, oh Dios, velando, tenemos que mantenernos motivados, llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra, Señor, haya sido de bendición, Señor, para aquellos que la escucharon, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele
revele, Señor, en aquel hermano, en aquella hermana, Señor, lo que necesita para poder seguir animado, para poder levantarse, para poder llenarse de ti, Señor. Que pueda mirarse como un vencedor, que pueda mirarse como alguien, Señor, que ya la victoria tú se la has dado, y poder caminar de esa manera. En el nombre de Jesucristo, Dios, gracias te damos, Padre, y oramos, oh Dios, por aquellos que en estos momentos, oh Dios, se encuentran pasando, Señor, por esta enfermedad. Que tu Espíritu Santo, Señor, les fortalezca. Que tu Espíritu Santo, Señor, les dé, Señor, esa fuerza que necesitan. Que tu Espíritu Santo, Señor, inyecte, Padre, esa fuerza, Señor, en ese sistema inmunológico, Señor, y puedan vencer, Padre, todo virus, toda bacteria, todo lo que esté, Señor, en esos cuerpos enfermos, Padre. Oramos, oh Dios, por nuestro hermano, Señor, el pastor Francisco Macías, oh Dios, que sabemos que se encuentra, Señor, en el hospital, Padre, para que tú, mi Dios, pongas tu mano de poder, Señor. Sabemos que para ti no es imposible, aunque los doctores digan, Señor, una cosa, sabemos que tú tienes la última palabra, Señor. Tú puedes levantarlo, tú puedes fortalecerlo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, enviamos esta palabra, Señor, de sanidad, Señor, y que pongas ahí tu mano de poder, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios, por todos aquellos, oh Dios, que en estos momentos, Padre, se encuentran en toda clase de tribulación, de prueba, que quizás se sientan desanimados. Que tu Espíritu Santo, Señor, anime sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y gracias por la victoria que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti somos más que victoriosos. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuerda, iglesia, entonces el domingo, si Dios lo permite, si el Señor no viene por nosotros, ahí estamos a las 10:30. Aquí estamos en el parqueadero, estamos ubicados en el 1108 East Lincoln Avenida, aquí en San Isai. Ahí tenemos nuestro servicio el domingo. Así es de que Dios les bendiga mucho y nos vemos. Adelante.